afloja otro funcionario de esta administración. Hoy el Departamento de Justicia entregó el expediente al Senado sobre la secretaria del Departamento de la Familia, pero desde ya se adelanta que el caso se va a reabrir. También hoy, portones cerrados en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Huelga indefinida. ¿Cuándo dejarán de cobrar los empleados? Llega a nuestros estudios la presidenta de la universidad, Sayira Jordán, para contestar todas las preguntas. Además, Jorge Colbert nos habla sobre lo que tendrá que hacer el gobierno para atender los señalamientos de la Junta de Supervisión Fiscal sobre el presupuesto. ¿Estarán en peligro servicios esenciales? Le contestamos pronto. Con esto comenzamos a jugar Pelota Dura. Saludos amigos, soy Laisa Torres, bienvenidos a Jugando Pelota Dura, arrancando la semana con mucha información y para eso se encuentra ya el equipo listo conmigo, Denis Pérez y también Víctor Rivera Hernández. Saludos a ambos. Saludos Laisa, saludos a Víctor y saludos a todo Puerto Rico. Saludos Denis, saludos Laisa, encantado de estar un lunes aquí con ustedes. ¿Verdad, Víctor? Comenzando la semana, saludos al pueblo de Puerto Rico, buenas noches. Bueno, comenzamos con una noticia, ¿verdad?, que ha llamado la atención. Se trata de la muerte a tiros de un sexagenario en un centro comercial bastante concurrido en la zona de Carolina, en la entrada de una megatienda. Este individuo entró con un arma blanca aparentemente y amenazó a varias personas. El guardia de seguridad de una compañía privada lo neutralizó, disparó en 6 ocasiones, le provocó la muerte. El individuo no tenía expediente criminal, de 68 años. Con nosotros el licenciado José Lozada, también el licenciado Jerome Garfer, para analizar esto. Se trata de defensa, de una legítima defensa, 6 disparos, un arma blanca, ¿había una amenaza real? Buenas noches. Buenas noches. Ciertamente la persona que se ve en esa situación en particular es la que puede señalar qué es lo que pasa en su mente. Él siente ese peligro inminente, esa posibilidad de grave daño corporal, incluso de la muerte, y utiliza el medio que tiene para defenderse. La rapidez con que puede ser herido un policía muerto, un policía, un civil, un guardia de seguridad con una cuchilla, es 6 segundos. Tan pronto como se moviliza, aunque esté a 12 pies de distancia, corre, lo apuñala y a pesar de que le pueda dar 1, 2, 3 disparos, usar un taser, la persona sigue con ese ejercicio de fuerza y puede matar al policía o al guardia de seguridad. Para mí, con la información que tenemos, es una legítima defensa. De hecho, la policía investiga cámaras de seguridad, Denise. Claro, Garfer, ¿usted ve erradicación de cargos en este caso? Buenas noches a todos, buenas noches al pueblo. No veo erradicación de cargos en este caso. La persona alegadamente pues habría entrado a la tienda, ya había enseñado el cuchillo en el counter de servicio al cliente, sale a su vehículo, se le había notificado ya al guardia de seguridad pues lo sigue hasta su vehículo para mantener y estar seguro de que esta persona pues no interviniera con más nadie. La persona se da cuenta y tomó la lamentable decisión de sacar el cuchillo y ¿verdad?, ir en contra de la gente o del oficial de seguridad privado. Obviamente de los hechos que surgen, ¿verdad? Porque todavía esto está un poco complejo, ¿verdad? Aquí pues no sabemos si aquí ha habido un diagnóstico de salud mental de la persona. Hay que hacer unas investigaciones adicionales. Yo voy a insistir en la pregunta de Denis, de hacer unas investigaciones adicionales que den otro cuadro al que estamos hablando nosotros aquí, sí se podría radicar en el Departamento de Justicia. Hay que ver la totalidad de las circunstancias. Hay que ver las cámaras de seguridad y si ciertamente el individuo saca el arma blanca y se aproxima a la gente y él retrocede y sigue aproximándose, la única forma y manera de neutralizarlo es disparándole, es la única forma. Yo voy a insistir en la cantidad de disparos versus el arma blanca y la edad de la persona. 68 años, 6 disparos. Tiene que ser proporcional, ¿verdad?, al ataque que uno va a recibir. Un cuchillo es altamente letal y puede matar a alguien, así que tú tienes que utilizar la fuerza necesaria para neutralizar el ataque. Y si 6 tiros son necesarios, pues 6 tiros son necesarios. Y es posible que si esto no hubiera sido como pasó, que el guardia de seguridad se defendió, probablemente hubiera tenido 10, 12, 15 puñaladas por parte de esa persona. Así que la proporción en la respuesta, en repeler el ataque, fue la necesaria. Bueno, lo otro sería otras personas muertas. También. Exacto. Es lamentable. Ahí caería la proporcionalidad.
Es lamentable, pero es cierto que a veces la policía llega a atender una situación como esta, hay 3 o 4 policías y 3 o 4 policías reciben las heridas de arma blanca hasta que al final cae la persona abatido a tiro porque todos se defienden de ese ataque, de esa agresión. Sabemos que en Puerto Rico pues existen distintos tipos de guardias de seguridad, armados y desarmados. Distinto hubiese sido la cosa si este guardia de seguridad no hubiese estado armado. Exactamente. Bueno, gracias a ambos. Hay otra situación que preocupa, ¿verdad? Y nos mantiene a todos en alerta. Es la situación en la Universidad de Puerto Rico. Hoy los portones del recinto de Río Piedras amanecieron cerrados. Huelga indefinida. Los estudiantes insisten en la destitución o en la renuncia de la doctora Sayira Jordán, presidenta de la institución. Veamos el siguiente reportaje. La voz de paro en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico se decretó la semana pasada, pero cogió más fuerza, al punto que a las 4 de esta madrugada inició una huelga cerrando todos los portones de la institución universitaria con barricadas. El reclamo, la salida de la presidenta del sistema, la doctora Sayira Jordán, y que se le asignen a la universidad los recursos económicos que necesita. El descontento aumentó cuando el pasado marzo la presidenta destituyó a los rectores de 5 recintos. Pero este rechazo a la presidenta y los cierres de portones se ha dado en el sistema de la UPI desde hace años. En el 2017, la Junta de Control Fiscal exigió un recorte de 512 millones, lo que mantuvo una huelga en toda la universidad. En el 2021, 10 de los 11 recintos decretaron paros y se fueron uniendo en una huelga general para reclamar que no se impusieran más recortes a la institución, que en 4 años ya había perdido 426 millones de su presupuesto. La huelga es un derecho constitucional, pero ojalá el diálogo fuera el recurso más efectivo para evitar interrupciones académicas. Los líderes que tengan que escuchar, quizás este sea el momento. De lo contrario, ¿cuán grave podrían ser las consecuencias? Bueno, y precisamente, Margarita, para contestar esa pregunta se encuentra con nosotros la presidenta de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Sayira Jordán. Saludos y gracias por estar acá. Buenas noches, gracias por la invitación. Sabemos que son tiempos difíciles. ¿La comunicación con el estudiantado, esos canales de comunicación, están cerrados? No, para nada. Sostuvimos una reunión de más de 4 horas el jueves pasado y a través de esa reunión llegamos a compromisos y establecimos un diálogo profundo, muy claro, de respeto. Así que para mí en realidad al final fue una sorpresa que la representación de Río Piedras y Ponce se reiteraran en solicitar la renuncia, y yo les expresé que no, y que como corresponde la Junta de Gobierno es quien determina. No hay diálogo, el diálogo comienza con la carta de renuncia, si no, pues no hay acuerdos. Eso solamente fueron expresiones de 2 representaciones. Hubo representaciones que no estuvieron de acuerdo y lo expresaron públicamente, que no estaban de acuerdo con las expresiones de estas 2 representaciones. De hecho, hoy acabamos de enviar una carta ratificando unos compromisos que hicimos. Nos comprometimos y le propusimos a la representación estudiantil que comenzáramos un comité de diálogo. Además, nos comprometimos a apoyar esa solicitud de la restitución de la fórmula, a la misma vez que trabajamos para balancear un presupuesto con unos fondos que ya tenemos asignados en la Universidad de Puerto Rico y hacer medidas que nos permitan aumentar los ingresos y reducir los gastos. Nos comprometimos a que a través de la transformación y a través de las decisiones estructurales que tengamos que tomar, vamos a hacer como lo hemos hecho hasta ahora, unos ejercicios participatorios. Así que estamos en espera de que los estudiantes tomen las determinaciones que correspondan para entonces ratificar esos compromisos. Presidenta, buenas noches. Buenas noches. Los estudiantes en su reclamo han exigido básicamente su salida de la presidencia. Que se descongele y se garantice el 9.6 del fondo, como usted acaba de decir. Que se habilite lo que se llama el fondo de infraestructura. Que no haya aumentos a la matrícula y que se apruebe la reforma universitaria. Esa es un poco la agenda traída por los estudiantes. Le pregunto, ¿cuáles de esos reclamos primero se están trabajando con usted a los efectos de que se convierta en la ficha del destranque? O sea, aquí hay un tranque, hay que trabajar unas cosas. ¿Por dónde usted va primero en cuanto a eso? Pero primero tenemos que ver que esos reclamos son situaciones complejas que me preceden. Yo no soy responsable únicamente por hacer una reforma universitaria o por restituir la fórmula que reconoce la ley de la universidad.
Y es bien difícil para mí entonces lograr un compromiso que me permita a mí echar adelante la conversación si son cosas que están fuera de mis manos. Sí, yo puedo tomar unas decisiones como lo que hice, comprometerme a luchar con la comunidad universitaria por la restitución de la fórmula. Pero entonces le pregunto yo a la comunidad universitaria de dónde vamos a sacar los 700 millones de dólares que ellos nos provean esas propuestas concretas que necesitamos para echar adelante esta conversación. Denise. Yo me pregunto, ¿cómo dos voces? Pues ¿cuántos representantes fueron a esa reunión? 2 representantes de cada uno de los recintos, un total de 22 personas, menos la representación de Humacao que no se presentó. ¿Y cómo 2 voces mantienen cerrada la Universidad de Puerto Rico? ¿Cómo es posible que 2 voces mantengan cerrada la Universidad de Puerto Rico? Es que no son 2 voces, en realidad las decisiones sobre los cierres, los paros, se dan en asambleas de los consejos generales de estudiantes. Ahora mismo tenemos a Mayagüez, Arecibo y Río Piedras con unos paros decretados por esa asamblea de los consejos generales que son las representación de los estudiantes. Y en realidad, pues, si son muchos o son pocos, durante la asamblea se hace una votación y si la mayoría vota por el paro, pues entonces el paro procede de acuerdo a ese procedimiento. Doctora, tengo una pregunta. ¿Cuán grave pueden ser las consecuencias y cuándo comienzan las consecuencias a raíz de esta huelga indefinida? Las consecuencias pueden hablando ser de tan cuándo graves dejan de cobrar los la empleados. vida y la posibilidad de empleo de un estudiante que está a punto de graduarse. Eso tiene un efecto directo a la vida de una persona. En términos institucionales pueden verse afectados los fondos de la universidad y nuestra acreditación, o sea que estos son asuntos extremadamente serios que no deben tomarse livianamente, y el hecho de que quizá a algunas personas dentro de la universidad no les simpatice la idea de que yo sea la presidenta no debe constituir una razón, no es razón para solicitar mi renuncia o para decretar un paro. Me parece totalmente caprichoso en ese sentido. A eso iba, Presidenta, porque yo pienso que si usted se compromete con la reforma universitaria, con restituir la fórmula, con todas esas cosas que usted dice, ¿verdad?, que piden los estudiantes, para muchos estudiantes el problema sigue siendo usted. Y entonces me pregunto yo, como les propuse a los estudiantes durante nuestra reunión de más de 4 horas, por favor díganme cuáles son los fundamentos específicos para los que se basan para solicitar mi renuncia. El hecho de que yo no coincida ideológicamente con ellos, pues no puede ser un fundamento, porque la universidad precisamente es eso, un espacio de diálogo crítico para llegar a decisiones de consenso. Y yo a través de mi vida he demostrado que yo tengo la disponibilidad de hacer precisamente eso. Yo fui una de las candidatas del movimiento Victoria Ciudadana como estadista que soy, que lo he clamado abiertamente desde el principio de mi carrera y todo el mundo lo sabe. Participé dentro de un movimiento político que era diverso. Presidenta, yo tengo la habilidad de hacer eso, y entonces quiero que la propia comunidad universitaria reconozca que la inclusividad incluye diversidad de pensamiento. Contésteme algo, Presidenta. Vamos al origen. Esto no tiene que ver con que usted no fuera la principal nominada por los senadores académicos y por la comunidad, y que la comunidad de alguna u otra forma no ve legitimidad en ese nombramiento, no lo reconoce. No tiene que ver con eso. La legitimidad de mi nombramiento descansa en la decisión de la Junta de Gobierno, que es quien decide quién es el presidente de la Universidad de Puerto Rico. Las consultas se condujeron como se pretende, o sea, como se dispone en la ley y reglamento, y la Junta de Gobierno decidió depositar la responsabilidad de la presidencia de la Universidad de Puerto Rico en esta servidora. Y aquí voy a estar, y estoy haciendo cumpliendo con esa responsabilidad. No se va. No me voy. ¿Cuándo es la próxima reunión con los estudiantes? Depende de ellos. Nosotros le acabamos de mandar una comunicación con los compromisos y yo estoy totalmente abierta a volver a reunirnos tantas veces como... Pero podría haber una sorpresa de la presidenta sin depender de ellos, que la presidenta los llame en algún momento de esta semana para avanzar el proceso. De esa manera es que ha sucedido en las 2 oportunidades previas. Yo he sido quien los he invitado. De hecho, yo los invité desde el principio. Desde el principio de mi presidencia yo dispuse que íbamos a reunirnos una vez al mes. Dependiendo de la situación, los estudiantes han optado por rechazar esa invitación en múltiples ocasiones. Bueno, esperemos que se resuelva la situación en el principal centro docente del país. Así será. Así que, Dios gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Amigos, ya el Senado tiene el informe del Departamento de Justicia sobre la secretaria de Familia. Cuéntame, Kimberly.
Y Laisa, todo apunta a que otro funcionario público está en la mirilla del Senado. Le piden la renuncia y aquí para explicarnos los portavoces de qué se trata todo esto y por qué, mire, usted no se puede perder esas reacciones porque ellos vienen directo al punto. Además, Junta de Control Fiscal levantó bandera. Los servicios esenciales podrían estar en riesgo para usted. Hoy Jorge Carver se lo cuenta en lo que no te dicen. Bueno, amigos, seguimos jugando pelota dura. A pesar de que habían dicho que era un material protegido por privilegios legales, el Departamento de Justicia respondió a la petición del Senado y entregó el informe relacionado al caso de la secretaria de la familia. Hablamos de Susan Roy Fuertes. Esto, un caso que se había investigado cuando ella se desempeñaba en el Departamento de Salud, dirigía una división allí y otorgó un contrato un tanto lucrativo a una compañía en particular con nosotros. Un tanto lucrativo, sí. Vamos a discutir este asunto con el panel del Senado compuesto por Luis Javier Hernández del Partido Popular, también María de Lourdes Santiago, portavoz del PIB, y el senador Carmelo Ríos, vicepresidente del Senado. Saludos a los tres. Muy buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Bendición a don Carmelo y doña Lidia. Vamos a comenzar contigo, Luis Javier, porque tú solicitaste la información. Correcto. De hecho, el Partido Popular Democrático ha solicitado que renuncie y ha emplazado a la gobernadora que si no renuncia a Susan Roy Fuertes, que la destituya, ¿correcto? Es correcto, y que se reabra el caso en el Departamento de Justicia. Se va a abrir el caso. Recibieron el informe, lo vio. Vimos, no el informe, nosotros pedimos copia del expediente. El expediente. La Secretaría de Justicia entregó un resumen, pero esto da ganas de llorar. La conclusión al que llega Justicia no es un toallazo a Susan Roy. Es un torlo completo que le ponen a ella. Primero que nada, en 3 años nunca citaron un solo testigo. Ni un solo testigo. Ellos dicen que vieron el expediente del Departamento de Salud, que vieron algunas alegaciones, como cuestión de hecho, obvian todas las alegaciones que hace el Departamento de Salud, que tengo que aceptar que el Departamento de Salud hizo una buena investigación, hizo alegaciones de violaciones a la ley de ética, hizo alegaciones de violaciones a la ley, de interferencia en contratos, y todas estas alegaciones el Departamento de Justicia en su informe no las toca ni con una vara larga. No entrevistó a nadie, no toca las alegaciones en contra de Susan Roy. Mi petición al Departamento de Justicia es que honestamente reabra este caso, que se sepa la verdad, que citan a los testigos, porque lo que se está alegando es un esquema donde Susan Roy favoreció a una compañía y lo dijeron no uno, 2 administradores. O sea, esto es un esquema que se repitió con el segundo proveedor de servicio y que al final del camino no se sabe qué ocurrió en esta situación. Por esa misma línea va el presidente del Senado. De hecho, vamos a escuchar lo que tuvo que decir. Y yo, antes de hacer ningún planteamiento contra la secretaria de la familia, quiero ver ese informe. Si hubiese algo incorrecto, pues entonces no tan solo a Susan Roy, hay que traer a todos los por los cuales las manos de ellos pasó este informe para preguntarle por qué no hicieron nada. Víctor. Yo tengo una preocupación, además de eso, que es una preocupación terrible, porque esto puede ser un alegado esquema, ¿verdad? Correcto. Es que esta funcionaria estuvo ante el Senado de Puerto Rico para su proceso de nombramiento, ¿verdad? Y estuvo y juramentó hay unas cosas. Si esta persona sabía que esto estaba pasando, senadora, y guardó silencio en este proceso de evaluación, ¿cuál es la reacción de ustedes como senadores ante esa realidad? Cuando surgió la controversia, yo fui a la Comisión de Nombramientos a revisar el expediente de la Secretaría de Familia. Hay un interrogatorio muy extenso que se le somete a todas las personas nominadas y una pregunta específicamente está dirigida a que la persona declare bajo juramento si ha sido objeto de alguna investigación criminal, civil, administrativa, y la señora Roy Fuertes contestó que no, bajo juramento, cuando le constaba, porque hoy hemos recibido 2 tipos de documentos. Está el expediente, bueno, el cierre de caso de justicia, el informe del cierre de caso de justicia, que son 20 y tantas páginas quizás, y el expediente del Departamento de Salud, que es muchísimo más voluminoso, 269 páginas. Sí. En ese expediente del Departamento de Salud constan las declaraciones juradas y el informe preparado por el investigador, el licenciado Verdiales, donde se documenta lo siguiente. El dueño de este hogar de cuido hace una propuesta por $29,000 para cuidar a un paciente que tenemos que preguntarnos si está en una ubicación adecuada, pero esa es harina de otro costal. ¿Y qué le dice el Departamento de Salud? No, $29,000 no, $60,000.
a condición. Y cuando digo el Departamento de Salud me refiero específicamente a la señora Roy Fuertes. No, 60,000 al mes de tal manera que puedas destinar parte de ese pago, como en efecto se hizo, entre 27,000 y 28,000 dólares al mes, a favorecer a una compañía, OneSource, que tenía un equipo para atender a esta persona que incluía un supervisor, un cuidador, cocinero, cosas que no estaban contempladas en la propuesta original. ¿Cómo uno puede entender, Carmelo Ríos, cómo uno puede entender que se haya concluido que no hay nada mal cuando incluso el contratista que denuncia la situación no fue entrevistado siquiera? Pues eso es una de las preguntas por las cuales el Senado solicita el expediente, porque cuando tú cierras un expediente con el fiscal, pues hay un resumen, hay unos índices que plantean. Cosa que hemos aprendido en las últimas horas es que del 2022, 2023, el secretario Emanueli, que era quien estaba a cargo, hay que llamarlo como es, no tomó carta sobre el asunto. 2024, el secretario Emanueli tampoco tomó carta sobre el asunto. Llega el 2025, hay una inacción, hay unos, unas entrevistas muy pobres, en mi opinión, y falta una parte indispensable, que es el contratista, que después de todo hay dos opciones. O tú miras la declaración jurada y vas y evalúas los méritos pero debería de haber por lo menos una entrevista. Y a Mellado que la votó. Claro. Mellado la votó. Bueno, entonces, es tan sencillo como que Mellado la votó. Yo creo que basado en lo que hoy tenemos como conocimiento, no tengo la información, pero la gobernadora va a evaluarlo. La gobernadora debería, sin investigar más allá, ¿verdad? Porque tenemos el expediente, se va a abrir una investigación, pero con el mero hecho de no haber admitido en sus vistas de confirmación que estaba siendo investigada, con eso nada más la gobernadora debe pedir la renuncia, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Hay otro planteamiento importante producto de la información que brinda Salud. Esta señora, Susan Roy, el abogado que la representó en la investigación en Salud, fue el mismo abogado que representó a la compañía OneSource en la reclamación de cobro de dinero contra la compañía que brindó servicio al paciente. O sea, dígame si no hay un esquema donde se presente que los dos estaban unidos. Y por otro lado, vuelvo y repito, es un esquema que se repite, porque lo mismo que ocurrió con el primer proveedor, ocurrió con el segundo, que fue el que levantó bandera y dice, ojo, a mí me está visitando la compañía, no la agencia, la compañía, para decirme, tengo un cliente de 60,000 dólares, ¿lo quiere? O sea, aquí hay cosas muy lamentables y obviamente... Y aquí hay también investigaciones federales. Y el funcionario de OneSource que se adjudicó el contrato de supervisor también había tenido un contrato con AMSCA, negociado, suscrito por Susan Roy. Pero aquí también está involucrado el monitor federal. O sea, una de las cosas que se detalla es que estos asuntos se discutieron en la oficina del monitor federal, que no vio nada irregular en que se pagaran 60,000 dólares al mes por un participante por servicios que no estaban contemplados en la defensa para Susan Roy. Pero quiero ser claro en algo también injusto. El presidente del Senado en su turno planteó que no, al día de hoy no hay una acusación contra Susan Roy, no la hay. No puede haber, la justicia cerró la investigación. No, por eso, no hay una acusación, más allá de las alegaciones que se están corroborando con el expediente que ahora tenemos, que llegó esta tarde. Otro asunto importante. Así que a diferencia de otros eventos que se miran para el lado, como del alcalde de Ponce acusado y esta gente ahí, parte del turno del presidente. Pero ese es el libreto de Tomás, que no tiene moral para hacer una cosa así. Ya que trajeron al presidente del Senado en su turno, pues falta esa parte en el turno. Nosotros sí actuamos como Senado y cuando nos llega la información, no titubeamos. Pero en este caso, el director de Ética Gubernamental también ha dicho silencio. Salud refirió a Ética el asunto y al día de hoy Ética no ha atendido a la querella tampoco. Definitivamente esto es un caso que lo vamos a seguir discutiendo porque esto no para aquí. Esto va a seguir saliendo más información. En los próximos días va a evaluar la posición. La posición de la secretaria. Es que mi olfato y mi experiencia me dice que tiene todos los elementos. ¿Para sacarla del puesto? No sé, lo va a evaluar. Por supuesto. Seriamente. Carmelo, aprovechando que estamos aquí, ¿verdad? Y ya que me están haciendo señas que nos tenemos que ir. Ya hay tranquilidad, hay conversaciones con el compañero, el senador Eliezer Molina. El senador Molina se comportó hoy. Como ustedes saben, ¿se estrecharon las manos? No estrechamos las manos. Yo estoy bien preocupado por su salud mental. Es una doble personalidad. Por la mañana hace una cosa, hasta nos pide consejos, vaya a hablar con el presidente del Senado, le tira la mano, y por la noche, cuando prende el celular, pues se transforma. La verdad del asunto es que lo ha llevado al próximo nivel.
ha tenido unos asuntos personales sobre mi persona y una finca que yo la hago con mi dinero, con un préstamo de AELA, que la pago todos los meses. Sin embargo, él tiene $500,000 en deuda al gobierno de Puerto Rico y yo me pregunto cómo mi gobierno, teniendo esa información, no toma acción sobre el asunto, porque ya los documentos son públicos, que él debe, que está en fraude, que no está pagando. Por el bien, ¿verdad?, de los trabajos a nivel de la legislatura. Te garantizo algo, mientras el compañero se comporte dentro de los códigos de ética y no haga uso de un lenguaje soez, como lo hizo pero en si aquel el presidente del Senado autorizó el lenguaje soez y lo utilizó profusamente, es que ya desapuesta, pero si lo dijo... Una cosa es hacer referencia a un documento, otra cosa es atacar a una persona, y como lo hace él continuamente. Así que el pueblo de Puerto Rico tiene que escoger si quieren una persona como Eliezer Molina, que se comporte, y 2 días antes quería pelear con Ángel Mato, que le habló malo a la policía, que fue multado por ética. Quizás la molestia de él conmigo es que yo como vicepresidente tuve que enmendar el informe para que tuviera acompañamiento psicológico. Bueno. Me reafirmo que hicimos lo mejor y que si necesita ayuda, que la busque. En la línea Paz está disponible para todos los ciudadanos. Compañero, llame. Le hace falta. Gracias a los tres. Gracias a los tres por la conversación. Temas que vamos a seguir hablando las próximas semanas, definitivamente. Hacemos una pausa. Antes, pasamos con Kimberly. Gracias, Laisa. Y bueno, usted votó la encuesta, claro, y un 97% piensa que se debe reabrir la investigación archivada contra la secretaria de la Familia. Gracias a todos por participar y prepárese porque la Junta levantó bandera. Los servicios esenciales podría estar en riesgo. Jorge Colbert con nosotros. Gracias por acompañarnos y vienes con invitados. Así es, vamos a hablar de la carta que ha emitido la Junta de Supervisión Fiscal al Gobierno de Puerto Rico. Le ha dado hasta este viernes para hacer modificaciones al presupuesto y con nosotros va a estar precisamente el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto contestando las preguntas puntuales sobre esta controversia. Ay, eso va a estar buenísimo y usted no se lo puede perder. Además, surge preocupación por el presupuesto del país. Ya está aquí nuestro panel económico para analizarlo. Quédese con nosotros, pausamos. La Junta de Supervisión Fiscal hizo unos señalamientos serios, importantes, sobre el propuesto presupuesto para el 2027. Jorge Colbert nos explica más, porque lo que no te dicen, te lo dice Colbert. La Junta de Supervisión Fiscal sometió una carta hecha pública este pasado sábado donde establece al gobierno de Puerto Rico que el presupuesto que se ha sometido, el borrador del presupuesto, si bien está alineado con el plan fiscal del 2024, que es el último que ha aprobado la Junta de Supervisión Fiscal, hay unas áreas en donde levanta preocupaciones, sobre todo en áreas lo que llaman de alto riesgo o la posibilidad de que falten fondos para cubrir varios servicios esenciales. Pero vamos a ver primero qué es lo que básicamente establece la propuesta del presupuesto. 13.180 millones, 80.5 millones, es un aumento de 85 millones con el presupuesto vigente que termina el 30 de junio. Ya mismo vamos a discutir a qué se debe este incremento y en qué se van a utilizar los fondos. ¿Qué es lo que plantea la Junta de Supervisión Fiscal? Según los señalamientos, dice que hay unos riesgos operacionales en ciertas agencias que tienen que atenderse en ese presupuesto, que hay que crear un fondo de reserva para esos riesgos y modificar los sistemas de contabilidad, lo que llaman de acumulación modificada, que son cómo se computan los ingresos y los gastos. Les explico bien sencillo. Los ingresos hay que computarlo cuando usted ya tiene el dinero, no cuando cree que lo va a tener, y los gastos cuando se contraen, no cuando se emiten los cheques, que es uno de los problemas que causan los descuadres presupuestarios, pero este último ya el gobierno va en dirección a hacer los ajustes correspondientes. ¿Cuáles son las agencias que más se afectan? Las 9 agencias según lo que establece la Junta de Supervisión Fiscal y que hay que ponerle el ojo, obviamente el negociado de manejo de emergencia, el Instituto de Ciencias Forenses, Salud Correccional, el negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas, la Junta de Planificación, Comisión Estatal de Elecciones, Servicios Generales, el proyecto de enlace del Caño y el Centro Comprensivo del Cáncer, que plantean básicamente que hay que tener la certeza de que puede ser autosuficiente, es decir, que genere sus propios ingresos y pueda atender los gastos operacionales. Pero para explicarnos si va a responder, si van a atender y sobre todo si van a cumplir con el requerimiento de la Junta de Supervisión Fiscal, está con nosotros Orlando Rivera, director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. ¿Cómo está, director? ¿Todo bien? Buenas noches, Colbert. Bueno, primero, rápido, la fecha límite es este viernes. ¿Van a cumplir con los requerimientos de la Junta de Supervisión Fiscal? Estamos evaluando la propuesta que ellos nos han presentado, pero aquí es importante. La carta lo que nos dice es
que el gobierno está presentando un presupuesto con reducción del gasto. Esto yo creo que nunca se había realizado, donde le estamos diciendo a la Junta, la meta que ustedes me están diciendo para asignarla en esta agencia va a ser menor a lo que ustedes están presentando. ¿Por qué? Porque hicimos unos análisis históricos del gasto de todas estas agencias y estamos reasignándolo para atender prioridades en seguridad pública y en otros asuntos. Esto es vamos a decir, una reasignación de fondos. Quitaron fondos en unas áreas y las están poniendo en otras áreas prioritarias, correcto. Una de ellas es, ustedes habían hablado de la posibilidad de meterle más recursos a la seguridad pública. Correcto. Para poder cumplir con las prioridades del gobierno y de la gobernadora, que ahora mismo es seguridad pública, adulto mayor, ama de llave, tenemos que empezar a implementar en el presupuesto la reducción de gasto que ha ocurrido durante... ¿Cuánto dinero le van a meter a la policía de Puerto Rico? Estamos hablando que van a poder tener un aumento alrededor de más de 50 millones de dólares directamente a la policía para atender esas necesidades que existen. Los 200 millones que le están quitando al Departamento de Seguridad Pública se lo están pasando a la policía. Se pasa a la policía, pero lo que se ha realizado es tratar de identificar esos 50 millones adicionales que la policía necesita. La Universidad de Puerto Rico, 560 millones de presupuesto, que se queda igual. El reclamo para que se restituya la fórmula, habría que buscar 700 millones, 705 millones para hacer la cifra exacta. ¿Eso es realista? ¿Eso es viable, sí o no? La realidad es que la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad?, tiene sus ingresos propios y hay que maximizar esos recursos de ingresos propios. El Estado le provee actualmente unos 560 millones. Por eso, pero plantearle que no se va a abrir los portones hasta que restituyan la fórmula, no hay los chavos para eso. No hay 700 millones que ustedes puedan recortar de otro sitio. En este momento, ¿verdad?, lo que se considera solamente para la Universidad de Puerto Rico son los 560 millones. Otra pregunta importante. En términos de lo que plantea la Junta de que hay unos riesgos en unos servicios esenciales, particularmente me preocupó el Centro Comprensivo de Cáncer y lo que tiene que ver con los fondos de pareo de FEMA, que entiendo que sobrepasarían los 1.000 millones que hay que buscar de alguna manera para que esos fondos no se pierdan. Pero mira, hablemos del Centro Comprensivo de Cáncer, lo que ellos indican. Estamos asignando el Fondo General 3 millones de dólares y ellos están diciendo, de acuerdo a ese plan, si el plan de que ellos sean autosustentables, que tengan mayores ingresos, pues no estoy confiado de darle los 3 millones para que implementen ese plan. Así que es al revés en este caso. No es que le estamos quitando el Centro Comprensivo de Cáncer, le estamos asignando 3 millones de dólares. Pero para estar claro, porque esto hasta el viernes ustedes tienen para contestar esto, obviamente creo que el otro viernes, el 8, se supone que se presente el presupuesto. Si no se logra un acuerdo y la Junta aprueba el presupuesto de ellos, todo el esfuerzo que han hecho este año con el presupuesto actual de los primeros de los 4 consecutivos se echa al piso y habrá que volver a empezar en el 2027-28. ¿Ustedes entienden que van a cumplir con los requerimientos de la Junta? Yo creo que es la primera vez que la Junta emite una carta donde dice que el presupuesto que se le está proponiendo ya cumple con el plan fiscal, ¿verdad? Está alineado el plan fiscal. Estaremos sentándonos para analizar las recomendaciones que ellos están implementando para asegurar que este sea el segundo presupuesto balanceado. Los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado están participando de estas conversaciones porque son ellos que van a tener que aprobar el presupuesto de aquí a un par de semanas. ¿Están al tanto de estas discusiones con la Junta de Supervisión Fiscal? Se está trabajando en conjunto, hemos participado en vistas públicas, ¿verdad? Que tengo excelentes comunicaciones con los representantes que dirigen la Comisión de Hacienda de ambos cuerpos y en su proceso, cuando se presente el 8 de mayo el presupuesto, pues estaremos a la mejor disposición de colaborar con ellos. El viernes de la fecha límite van a cumplir entonces. Eso es correcto. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Pasamos con Laisa. Bueno, Jorge, de hecho tenemos un panel excelente para analizar todo lo que ha explicado y todo lo que ha dicho el director de OGP, Francisco Párez, Edith Charbonnier, Antonio Medina. ¿Será capaz el gobierno de atender los requisitos que ha establecido la Junta de Supervisión Fiscal? Con eso regresamos luego de la pausa. Bueno, seguimos la discusión del asunto económico y hablamos de los requisitos, los requerimientos que ha planteado la Junta de Supervisión Fiscal al gobierno para atender el tema del presupuesto propuesto. ¿Es capaz el gobierno de cumplir con estos requisitos en un tiempo ya determinado? O sea, contrarreloj, una semana. Sí, definitivamente esto es parte del trámite ordinario donde se hace intercambio entre la Junta y el gobierno de Puerto Rico e incluso puede pasar a través del proceso legislativo que tanto la Junta reconsidera algunas de sus posiciones como la misma rama ejecutiva y la Asamblea Legislativa. Así que yo creo que hay tiempo para poder corregir los reparos que pueda tener la Junta. Y representante, usted dirige la Comisión de Hacienda. ¿No le parece que, o sea, no hay un presupuesto presentado, pero ya usted está haciendo vistas
Claro, de hecho... ¿Qué está evaluando exactamente? Lo mismo que hicimos el año pasado, que tuvimos el primer presupuesto certificado por parte de la Legislatura de Puerto Rico, así lo ha dicho la Junta. Corresponde al Ejecutivo mantenerse los gastos desde el cierre del año fiscal. Para lograr ese primero de los 4 que hace falta, utilizamos como base lo que se conoce como el borrador, que lo prepara OGP, que es lo que se le somete a la Junta. ¿Y eso está bien? En el término que estamos claros. ¿Pero eso está bien? Lo mismo que hicimos el año pasado, en el mismo orden casi, básicamente, inclusive el proceso que estamos ahora ante la Junta, con la Junta de Supervisión Fiscal, 1 de mayo, es el término que tiene el Ejecutivo para someter. En mayo 8 se somete el presupuesto formal. No cambia mucho el presupuesto, son 85 millones de diferencia. Quiere decir eso que es básicamente lo que se hizo el año pasado. Cuando tú utilizas una fórmula que funciona, la repites. ¿Y qué vemos en la Comisión de Hacienda? Gasto. ¿Quién le debe a cada agencia? Por ejemplo, un ejemplo, en una vista mía de Agricultura, surge que Educación le debe sobre 85 millones al Departamento de Agricultura, pues son gastos y cosas que se dan entre agencias. Surgió el caso de las carreteras, que solamente habían asignado 12 millones de dólares y se discutió. El propio secretario de Corrección mencionó en una vista a nosotros que OGP tenía el dinero para el aumento de los vigilantes, todavía no lo han aprobado. Aquí estamos para trabajar en equipo, yo tengo que hacer mi trabajo. Pero se está dando ese trabajo en equipo y una coordinación, porque por un lado se critica y... Bueno, de nuevo, yo tengo mi responsabilidad como presidente de la Comisión de Hacienda, la hago con mucha pasión, con responsabilidad, y pues el Ejecutivo pues, entiende que hace lo que, ¿verdad? Hace lo que tiene que hacer, yo hago mi parte. Quisiera hacerle a Antonio una pregunta, es un poco más técnica, pero me preocupó, un poco puedo colegir de la carta de que la Junta tiene su reserva con todo lo que tiene que ver con los estándares de contabilidad bajo la ley promesa. ¿Qué significa eso? Cuando la Junta dice un poco el gobierno en la confección del presupuesto se está alejando de los estándares de contabilidad. Pues mira, quiero comenzar diciendo que yo veo la carta como una carta positiva. Número 1, están de acuerdo en el número y faltan 2 meses antes de que se acabe el proceso. O sea que hay mucho tiempo para resolver algunas diferencias que no son significativas, son diferencias normales del proceso. Ahora, la ley promesa puntualmente dice, explica los estándares de contabilidad que tienen que ser usados para los presupuestos balanceados. Claro. Y hasta ahora la Junta no se había verbalizado directamente diciendo no están cumpliendo con esos estándares y tienen que ponerse al día, tienen que implementar los estándares porque como puertorriqueños, si queremos que la Junta se vaya, tenemos que cumplir con los requerimientos de la ley promesa. No es que los miembros de la Junta de hoy cambiaron las reglas y dijeron, no, esto es desde el primer día, esos requerimientos están en promesa y me parece una buena práctica que se implementen para que podamos decir finalmente se cumplieron los presupuestos y se cumplieron bajo las condiciones que requiere promesa. Escuchamos al director de OGP, de Gerencia y Presupuesto. Se sostiene en la reducción de gastos, más allá que del aumento, ¿verdad?, sustancial en el presupuesto. ¿Qué te pareció la respuesta que le dio a Jorge Colbert? Bueno, que el presupuesto del año pasado eran 13.100 millones y ahora es 13.180. Parece que en Puerto Rico es donde único se resta sumando. ¿No te cuadra? Parte de la propaganda. ¿Qué puedo decir? ¿De verdad? Sí, sin duda. Es parte de una propaganda. Hay una reducción en algunas partidas, pero en el conglomerado, un presupuesto más grande. Y se desvía, ¿verdad?, de lo que debe ser una mayor prudencia, una reflexión del gobierno de Puerto Rico. Recordemos, cuando yo estaba en el Departamento de Hacienda, que no hace tantísimo, eran 12.400, 12.700 millones. Ya vamos por 13.2 casi. Y no es suficiente. Medina, la carta, usted la ve como positiva, sin embargo, advierte sobre recortes en servicios esenciales. Ya no está hablando de que está quitando los excesos, quitando la grasa, no, servicios esenciales. Yo creo que la Junta está explicando a través de la carta que hay unos riesgos reales en el presupuesto. Nosotros sabemos que estamos viviendo una volatilidad increíble en el mercado, los precios están aumentando, sabemos que hay unos riesgos grandísimos en términos del costo del petróleo, los costos de operación del gobierno, y lo que la Junta está diciendo es, mira, hay ciertos riesgos. Estamos recomendando que se creen unas reservas para asegurar que en el caso de que no se den las proyecciones que ustedes nos están presentando, se pueda cubrir esas diferencias. Por lo tanto, yo creo que la Junta está siendo conservadora para asegurar la ejecución adecuada de la operación del gobierno de Puerto Rico. Representante, ¿cuánto énfasis usted va a hacer en sus vistas en todo lo que tiene que ver con el peligro de continuidad precisamente en los servicios mínimos? Hay 4 áreas ahí, que es seguridad, educación, salud y servicios esenciales, básicamente, que es como una sombrilla. ¿Cuánto de eso usted le va a poner ojo a eso? A todo, de hecho, lo que mencionó el compañero, la Junta menciona los 5 puntos de la página 2 de la carta, y lo que está diciendo es, por primera vez, se supone que el más que corta es la Junta, y ahora de momento el Ejecutivo es el más que cortó, por lo menos en teoría, y la reserva es para que si fallas,
pues puedas cumplir con lo que está ahí. Ejemplo, si fue un ejemplo de nómina que no pudiste llenar esas partidas, quizás fue en este año. Pero si resulta que en este año fiscal sí te llegan las personas para poderlas nombrar, pues hay que atenderlo. Me preocupa mucho. Todos son importantes, pero el Civil Service Reform es importante porque ahí es la única oportunidad que tienes para poder ajustar los salarios de los empleados públicos. Pero por eso es que el proceso de vistas públicas es importante. Estamos en términos, estamos en la etapa donde el Ejecutivo tiene la oportunidad para corregir, y aquí lo importante es que todos queremos sacar la Junta. Y si queremos sacar la Junta, hay que cumplir con los propósitos que se establecen bajo promesa y ir trabajando desde ahora en un mundo, un Puerto Rico post promesa. ¿Qué vamos a hacer para una vez que tengamos los 4 presupuestos, no vamos a caer lo mismo que caímos en el pasado? Y eso va de la mano con poder sacar la Junta, y en la Cámara estamos trabajando con eso ya con la Junta. Parece. Aquí la rama ejecutiva acudió al Senado de Puerto Rico a decir que habían cortado más de 900 millones de dólares en contratos. No es lo que se está reflejando en esta solicitud de presupuesto inicial. Y de igual manera tampoco ya se toca el tema de la reducción en las tasas contributivas, que debe venir paralelamente con esto. Yo anticipo, ¿verdad?, que vamos a ver unas versiones contradictorias en este proceso presupuestario conforme a lo que se vio en esas vistas públicas de la Comisión Total. Yo te añado que por lo menos en la Cámara le estamos preguntando a cada jefe de agencia, los que vengan que se preparen, estamos sumando los 904 millones y estamos viendo si es verdad que esos ahorros se dieron en las agencias o no. Seguiremos la conversación. Gracias a los 3 por la discusión, como siempre. Amigos, hacemos una pausa, regresamos en breve. Bueno, amigos, gracias por su sintonía como siempre, y estamos aquí hablando de los talentos, porque viene Boricuas con talento. Exacto. Jorge, ¿cuál es tu talento? Oye. Yo bailo salsa y toco piano. ¡Ay, bendito! ¡Qué Mira, Dios.